red y no entran. Bueno, vamos a ver qué es fonética, lingüística y lingüística, definición de fonética, las ramas de la fonética, los campos de aplicación, un poco de eso de fonética contra fonología, ya lo vimos la clase anterior, que es fono, fonema, eso sí les voy a enseñar cómo son tres cosas diferentes, el fono, el fonema y la grafía, y vamos a terminar con el alfabeto fonético internacional, ¿sale? Entonces, pues la fonética, así en términos muy generales, es el estudio de los sonidos del habla que constituye una rama de la lingüística. Eso ya lo sabemos, pero sí, estudia los sonidos del habla humana en este caso, ¿no? Y es parte de los niveles de estudio de la lingüística. Algunos ámbitos de aplicación de la fonética se relacionan estrechamente con otros campos del saber. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la fonética se retroalimenta de otras ciencias, no solamente de la lingüística, ¿no? Entonces, existen ciencias como la medicina, la biología, ¿no? Que utilizan elementos propios de la anatomía, ¿no? Como parte de sus áreas, ¿no? Entonces, en, en medicina hay hasta clases que se llaman anatomía humana, otras que se llaman fisiología humana, ¿no? En biología, pues van a ver anatomía de los organismos, anatomía del cuerpo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho porque son elementos que va a retroalimentar esta área de la fonética, la área como de esas áreas biológicas o médicas, es la anatomía, ¿no? Justo la anatomía, ¿no? Y eso nos va a ayudar a profundizar justo el conocimiento del aparato fonador. Por eso yo les comentaba que va a ser una de las tareas que van a hacer que hagan un esquemita o un dibujito donde van a poner las partes importantes del aparato fonador. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues buscar, muchas veces hasta pueden buscar en en un libro de anatomía, en un libro de fisiología, van a encontrar ahí el aparato, o pueden ir a una papelería y también pueden encontrar ahí esquemas y ya nomás lo calcan y lo dibujan, lo pintan y así bonito, ¿no? Y así me lo van a mandar y entregar, ¿sale? Y así. Entonces, después de eso, ya que tenemos que vamos a retroalimentarnos de otras áreas, y eso lo van a ver en el transcurso del curso, y eso es lo padre de la fonética, que no, es como que es muy interdisciplinaria, que utiliza algunas herramientas de otros lados, ¿no? Hay un autor que es súper importante, que este autor es como el padre de la fonética y fonología, que se llama Peter Ladefoged, ¿no? Entonces este autor, él es como de los precursores que empiezan a trabajar los sonidos en lenguas tanto del mundo como de Estados Unidos, y empiezan a describir, ¿no? O sea, y ellos empiezan a describir, y él es como de los primeros que empieza a observar y decir, pues que la fonética debe de incluirse dentro de los estudios de lingüística como algo fundamental, ¿no? Y que debe ser como la base principal para hacer estudios, ¿no? O sea, desde la lingüística, la fonética, ¿no? Entonces, es como el primer nivel de análisis. De hecho, hay un libro, bueno, hay muchos libros de él, ¿no? Sobre fonética y fonología, pero hay un curso donde él habla sobre la importancia de por qué las lenguas deben de escribirse fonéticamente y cuál es la importancia, ¿no? De hecho, ese curso lo tengo en físico, lo voy a sacar, le voy a sacar una copia, está en digital todo el curso, todo está en inglés, ¿no? Pero pone ejemplos de diferentes lenguas del mundo y hace sus análisis fonéticos, fonológicos, de cómo se comportan los sonidos en otras lenguas. Y también habla por qué es importante de conservar los sonidos y de utilizarlos y trabajarlos y escribirlos y hacer sistemas. Todo eso lo explica en su curso, es un cursito bonito sobre sonidos, ¿no? Sobre fonética. Pero el curso, como todos los materiales que les he mandado, están en inglés, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta es una definición igual de este autor de Singh y Singh en este libro de principios de prácticas y principios de fonética, ¿no? Y en este autor nos comenta que que la fonética es el estudio de los sonidos del habla. O sea, vean, todos hacen esa referencia. Si se meten a otro libro, y en inglés va a decir, ¿no? La fonética es el estudio de los sonidos del habla, ¿no?
Y esto incluye justo sistematizar y clasificar todos los sonidos del habla, ¿no? De una lengua, ¿no? Que es lo que nos está diciendo en esta definición. Y también se acerca a la producción de cómo se producen estos sonidos y cómo se perciben y cómo se escuchan, ¿no? Eso es como lo que estudia la fonética, ¿no? Y también la fonética dice que se ha especializado en usos de conocimiento de esta variación de diferentes sistemas de clasificación de sonidos en diferentes partes del mundo, o sea, de las diferentes lenguas del mundo. Entonces, también han analizado las diferentes clasificaciones de los sonidos de las diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Entonces, ya estamos dando cuenta que en términos generales vamos a encontrar esa cuestión de los sonidos en las lenguas del mundo, ¿no? O sea, pero algo que no podemos dejar de lado, o sea, que es súper importante, es esta cuestión que no es cualquier sonido, o sea, la fonética excluye todos esos sonidos sonoros que forman parte de otro repertorio, o sea, solamente lo que nos faltan, o sea, lo que nos hace importante trabajar en la fonética son lo de las lenguas naturales, o sea, de las lenguas del habla humana, o sea, porque en el mundo podemos tener sonidos desde sonidos ambientales como del aire, sonidos de fábricas, sonidos de hasta de vehículos, de trenes, ¿no? Sonidos de aves, de otros animales, de burritos, caballos, de muchos tipos de sonidos, pero esos sonidos no los vamos a analizar y no los vamos a trabajar dentro de la fonética, porque lo que nos dice este autor y nos comenta que lo que nos vamos a acercar es a los sonidos de las lenguas naturales, o sea, de las lenguas del mundo, ¿no? Entonces, así podemos acercarnos a lenguas como el inglés, el francés, el italiano, pero también nos podemos acercar los sonidos de lenguas originarias como el otomí, el mazahua, el maya, el ingigua, el náhuatl, el tepehua, tepehuano, seri, o sea, de esta diversidad de lenguas que hay en México. Y nos podemos acercar justo cómo se escuchan, cómo se representan, y podemos describirlos cada uno de ellos, ¿no? Va a depender del que esté trabajando esas lenguas, ¿no? Del investigador. Entonces, otros autores, por ejemplo, Singh y Singh nos comenta que los ámbitos de la fonética es principalmente la producción y y la recepción y percepción. Pero ¿por qué se da la producción? La producción la damos todos, o sea, todos los hablantes, todos los que hablan una lengua van a ser capaces de producir sonidos, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, desde que empiezas a hablar, desde que tienen los chavitos, después de que empiezan a caminar y empiezan a emitir sus primeras palabras, ya están emitiendo, ya están produciendo sonidos. Sonidos contextualizados dependiendo de su lengua en la que estén inmersos, ¿no? Por ejemplo, si un niñito está aprendiendo sonidos de lingüigua, obvio que va a estar produciendo sonidos de lingüigua, porque lo está percibiendo, él está recibiendo, él en ese momento, cuando están chavitos, es como el oyente que está recibiendo información todo el tiempo, pero si está en un contexto donde escucha sonidos de lingüigua o de otra lengua y del español, entonces el niño va a estar percibiendo dos sistemas fonéticos, fonológicos, que él no, o sea, él no va a decir, estoy percibiendo el sistema Ingigua, hoy, mañana con mi papá estoy percibiendo el sistema español, y no, sino de forma inconsciente el niño está percibiendo estos sistemas. Nosotros lo estamos analizando desde afuera, ¿no? Como ustedes como estudiantes de lengua y cultura y yo como su profesor, ¿no? Entonces, pero eso es importante, tenemos esa parte, ¿no? Y otro aspecto importante que nos dice esa definición es que los sonidos los podemos clasificar, o sea, hay una clasificación de los sonidos de las lenguas del mundo, o sea, esa forma de clasificación, la que nos va a ayudar a realizar esos sistemas de clasificación va a ser el área de la fonología, o sea, la fonética nos va a servir para describir los sonidos, o sea, para decir, este sonido Q es un sonido oclusivo, velar, sordo, o sea, estoy describiendo el sonido como qué características tiene este sonido. Pero ya cuando lo convierto, este sonido existe en la lengua tal y ya se convierte en un fonema.
Es un poco lo que decía Saussure, ¿no? Ya cuando empieza a tener una cuestión significativa en términos de significado, ya no es una imagen acústica, ya no es el sonido este que se escucha, sino ya es un sonido que ya pasa a un significado y se convierte en un signo, y ese signo se convierte en un fonema, y ese fonema se convierte dentro de una clasificación de un sistema fonológico. Entonces, o sea, ahorita se ha hablado así como de forma muy general, pero es todo algo muy complejo, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, otra parte importante que la fonética eh, empieza a estudiarse como de forma general, o sea, para empezar a caracterizar los mecanismos que intervienen en la producción y percepción de los sonidos de las lenguas naturales. O sea, se acerca, o sea, la mayoría de los lingüistas que empezaban a trabajar las lenguas del mundo, entonces es como de los primeros acercamientos que hacen, acercarse cómo suenan los sonidos de otras lenguas, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que utilizan para producir esos sonidos y cómo se perciben entre ellos los sonidos y de las lenguas naturales del mundo, o sea, pero hay una fonética que nos va a ayudar a describir esos sonidos, ¿no? Entonces yo ahorita como lo que acabo de hacer es una descripción de un sonido que les dije, la K es un sonido oclusivo, velar, sordo, que tiene una capacidad de aire eyectivo, ¿no? Y así. Entonces estoy describiendo, estoy haciendo uso de una descripción de un sonido, ¿no? Entonces podemos utilizar diferentes herramientas para poder escribir los sonidos en las lenguas naturales. Y, pero también hay otras áreas muy importantes donde podemos hacer análisis ya más como experimentales, ¿no? O sea, los sonidos no se pueden, o sea, se pueden analizar de forma física, porque el sonido, a fin de cuentas, también tiene una parte física, o sea, como el agua tiene una parte física, que es, hasta el agua puede tener una transformación física, que se puede convertir gaseosa, líquida y sólida, ¿no? Y cuando es el hielo, ¿no? Cuando sale en gas y todo eso. Entonces, eso es una cuestión ya física del estado físico de una molécula de agua, ¿no? Pero en ese sentido, el sonido también tiene una parte física y también se puede experimentar con esa parte física, ¿no? Entonces, nosotros, como el área que estamos trabajando y analizando, que es la fonética, así como el médico no podemos hacer experimentación de, pues, con muñecos, ¿no? Para poder ver cómo vamos a abrir este cadáver en el CEMEFO, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a abrir este cadáver para aprender anatomía de cuáles son los órganos internos dentro de este cuerpo. Entonces vamos a una disección y entonces estoy experimentando con un cadáver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, el que está experimentando, la vacuna que quiero proponer para solucionar el problema del COVID-19. Entonces tengo que hacer experimentos, voy sacando mi RNA, estoy haciendo todo mi análisis molecular y después voy a inocular, o sea, voy a inyectarle esta fórmula que yo acabo de crear para combatir a este virus y lo voy a experimentar con animales, ¿no? Entonces primero voy a contaminar a un animal y después le voy a inyectar esta vacuna y después voy a probar durante un año si la efectividad de esta vacuna. Voy a empezar a experimentar con humanos y después ya que experimenté con humanos, ya tengo éxito en la vacuna y ya puedo decir que puedo aplicarla a cualquier parte del mundo, a cualquier persona para que se cure y se protejan de este virus, ¿no? Entonces son rollos experimentales que se dan en medicina, se dan en biología, se dan en muchos lados, ¿no? Pero en la lingüística no se queda atrás, ¿no? La lingüística dice, no, pues yo quiero estudiar cómo estos sonidos se representan gráficamente, cómo estos sonidos se representan, cómo puedo medirlos, la longitud, cómo puedo ver la velocidad, cómo puedo ver toda la frecuencia de estos sonidos, cómo ver cómo se comporta. Entonces, la fonética experimental hace eso, ¿no? Entonces empieza a trabajar con experimentos y eso es lo que hace. Y, y posteriormente podemos ver que los sonidos se pueden llevar a cabo a través de diferentes áreas, ¿no? O sea, y justo volvemos a recurrir a nuestro frecuente y utilizado acto de habla, ¿no? El acto comunicativo, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco lo que le estaba diciendo con lo del ejemplo del niño, ¿no? Ustedes, cuando se están comunicando
amigos, esposos, novios, papás, abuelos, con quien sea. Cuando están comunicando, hay una producción, que es lo que hace, lo que produce el emisor. O sea, ustedes son los emisores y están produciendo sonidos, ¿no? Y entonces esa área, la área de producción, o sea, la que se va a encargar de producir todos los sonidos, esa área se le llama fonética articulatoria. ¿Por qué? Porque vamos a articular diferentes partes de nuestro aparato fonador para poder generar estos sonidos, ¿no? Entonces, si yo digo P, yo utilicé ahí dos partes de mi aparato, de mi boca, utilicé dos partes, ¿no? Los labios, dije P, ¿vieron? Entonces estoy emitiendo un sonido, pero puedo decir Pepe. Ahí metí cuatro sonidos, ¿no? O sea, cuatro sonidos y utilicé no solamente mis labios, utilicé otras partes de mi aparato fonador, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la producción del sonido, que hace el emisor. Pero eso, ¿se acuerdan que yo les comentaba? El sonido viaja, se va, es a través de las ondas sonoras, ¿no? Y hay un canal y eso ustedes lo escribieron en sus clases de introducción, y pusieron el monitor que está de este lado, después pusieron un canal, así un círculo, después dijeron, aquí va el mensaje, se codifica, después pusieron, y entonces hay una transmisión a través de un canal auditivo, ¿no? Que le va a llegar al receptor, que en este caso es el que va a percibir ese sonido que le están emitiendo a través de ese canal auditivo, ¿no? Entonces, eso es lo que, entonces, ese sonido va a viajar o sea, en el espacio-tiempo, va a viajar y va a llegar al pabellón auricular y en el pabellón auricular, pero lo que ese sonido, o sea, la característica física del sonido y los que se van a acercar a estudiar esa parte es la fonética acústica, o sea, toda esa parte del sonido físico lo va a estudiar la fonética acústica, ¿no? Entonces, aquí en esta clase no vamos a abarcar tanto la fonética acústica, porque pues quizás vamos a hacer un análisis de ese sonido de la fonética acústica. Les voy a enseñar algunas cosas de la fonética acústica, pero no mucho, porque pues podría ser un semestre de pura fonética acústica. De hecho, yo llevé en la licenciatura fonética instrumental y acústica, ¿no? Entonces era como experimental también, ¿no? Pero no, o sea, aquí vamos a ver como un poco de todo general para que empiecen a poder describir los sonidos de sus propias lenguas y de lenguas del mundo, ¿no? Y, y la otra parte es la fonética perceptiva, ¿no? La fonética perceptiva es, el receptor va a recibir ese mensaje de ese emisor que mandó ese sonido, lo va a decodificar, pero primero va a llegar como una forma al oído, va a llegar de forma física, ahí se va a transformar, ¿no? Va a haber una transformación en el oído, y esa transformación se va a convertir en señales eléctricas que se van a llegar a su cerebro, en su cerebro se va a decodificar, va a interpretar el mensaje, y ustedes ya van a poder decir, lo que me preguntó esta persona, o lo que me está cuestionando esto, lo que me está diciendo, es esto, entonces yo le contesto esto, ¿no? Entonces hay una percepción. De hecho, hay áreas muy importantes en el mundo que están trabajando esta fonética perceptiva, que es fonética perceptiva, donde les ponen electrodos acá como chuponcitos en el cráneo, bueno, arriba del pelo, ¿no? Como les ponen hasta son como unas especies como de cascos con muchos electrodos, para poder ver la actividad neurológica y la actividad de perceptiva de los sonidos, de cómo cuando alguien te está hablando, entonces hay ciertas áreas y ellos están viendo en encefalogramas, están viendo ahí la actividad cerebral y están viendo cómo ciertas partes del cerebro hay actividad cuando alguien te está emitiendo un mensaje, te está hablando y tú estás decodificando en tu cerebro, y eso se ya está analizando desde hace mucho tiempo muchos investigadores que se dedican a esta área de neurolingüística, eh, gente que está trabajando con ciencias cognitivas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, pero no nos vamos a meter porque tampoco tenemos o sea, no hay los medios no hay un laboratorio, por ejemplo, ni de fonética, ¿no? Hay universidades que tienen laboratorios de fonética, fonología, por ejemplo, el Colegio de México, que está en la Ciudad de México, ellos tienen su laboratorio de fonética y tienen hasta para hacer experimentos por ejemplo, hay lenguas como el chinanteco, el otomí, el mazahua, el mismo ingigua, tienen sonidos que son nasalizados, ¿no? Y esos sonidos ya se pueden captar y se pueden, hay aparatos que se colocan aquí en la nariz
y que se registran en una computadora para ver la actividad de la nasalización, de la producción de la nasalización, y eso ya es algo más experimental, y ya, y entonces cuando alguien emite una palabra que tenga una nasalización, se registra y se ve el espectrograma y se ve el oscilograma, y eso ya lo hacen, o sea, eso ya se está haciendo en México, ¿no? Y entonces analizan lenguas como el chinanteco, el mazateco, el otomí, entonces, y llevan a las personas que lo hacen. Y todo eso hacen una estadística, hacen análisis, todo, todo, todo. O sea, es muy, muy, muy rico. Entonces, eso es lo que principalmente trabaja lo experimental, la perceptiva, ¿no? Les quiero poner un ejemplo, por ejemplo, de lo acústico, que en un futuro les enseñaré cómo se usa. Les voy a enseñar ahorita algo muy rápido, muy, muy general, para que se den una idea, ¿no? De cómo podemos ver ya los sonidos, ¿no? Mira, vean, este es un programa que se dedica, se lo voy a proyectar, se llama Prat. Y este, les digo que pues, a mí me enseñaron en un semestre este programa, pero les voy a enseñar como lo más general y algo básico, ¿no? Para que ustedes aprendan a hacer esto. Vean, aquí en New le voy a dar grabar sonido record son monosound, que es grabar en... Generalmente te marca aquí los hertz, que es como la intensidad de la frecuencia del sonido. Entonces, vamos a ver que para el habla humana lo más como estándar es 24.000 Hz, pero para la música, en música, el que quiera grabar música, por ejemplo, una canción en lengua originaria o en español, como quieran, utiliza mucho el 44.100 Hz, ¿no? Que es este. Entonces nosotros para la lengua humana vamos a utilizar este, el de 24.000, o a veces podemos usar hasta el de 22.000. Entonces, y aquí voy a poner, por ejemplo, prueba, voy a grabar prueba, voy a hacer una prueba en lengua mayo o yoreme, lengua yoreme. Entonces voy a grabarme yo mismo y voy a decir una palabra, voy a decir voy a decir una frase. Voy a decir Huyoreme Bakata Chuktia. O, no, mejor digo, Husi Chokitabitia, ¿no? Husi Chokitabicha, ¿sale? Voy a grabar, este es un grabador, pero también es un editor, no es editor, es un graba sonidos por cuando yo quiero grabar un sonido de una lengua, y ustedes lo pueden utilizar para cuando yo les deje las tareas de grabar sonidos, pueden utilizar este y otros que les voy a enseñar. Y entonces con este voy a grabar lo que voy a decir ahorita yo, y se va a registrar. Y ya después voy a hacer el análisis acústico en términos de fonética acústica. Entonces ahí está. Ahí está. Husi Chokitabicha. Husi Chokitabicha. Entonces ahí está. Yo estoy diciendo que el niño vio las estrellas, ¿no? Es en lengua llóreme. Entonces ya tengo aquí, ya grabé mi sonido y le voy a decir salvar en la lista y cerrar. Ya lo salvé y le doy aquí. Aquí me aparece en una tabla de objetos. Tengo aquí uno, el primero fue el que grabé hace rato en la otra clase, es otra palabra que hice, pero aquí en esta clase, vean, le doy ver y editar, ¿no? View Edit. Entonces le doy esto y va a aparecer, esto ya es un sonido, jóvenes, esto ya es como la radiografía del sonido que alguien está grabando y que, por ejemplo, si me están grabando, entonces ahí está mi sonido y lo podemos analizar con este programa y ver, pues el maestro emitió unas 40 minutos de sonidos en el español y puedo identificar que este es el sonido que está emitiendo en esta parte, ¿no? Porque el sonido es un continuo, entonces podemos segmentarlos y podemos decir, ¿no? Acá, y por ejemplo, aquí le doy play. Entonces, ¿escuchan? Aquí se escucha muy bajo, porque pues estamos grabando directamente de la computadora y en una clase en vivo, pero esto les queda todavía más claro con micrófono, con todas las posiciones correctas de grabación. Eso nomás es un ejemplo, pero entonces de aquí yo ya puedo analizar y yo dije Husi, entonces puedo decir aquí Husi, ¿no? Y aquí le doy play, ¿no?
Ahí está. Sí, escucha, ¿no? Y entonces puedo darle un acercamiento y ahí está. Aquí, este ya son las zonas sonoras que estamos viendo, ¿no? Y ahí está. Aquí who, sí. Entonces, y aquí ya puedo empezar a describir y después puedo describir. Aquí hay una who, ¿no? Y eso ya es empezar a hacer análisis acústicos de la fonética acústica, ¿no? Y ya puedo decir, pues aquí tenemos a cuántos hertz está este sonido, podemos decir que tiene la longitud de onda es esta, la frecuencia es esta, la tonía es esta. Entonces, son muchos elementos que podemos empezar a poner aquí el sonido de forma escrita, ¿no? O sea, de forma transcrita en términos fonéticos, pero eso no lo vamos a hacerlo porque es mucho trabajo, es un curso entero. Esto nomás para que se den idea de qué estudia la fonética acústica, ¿sale? Y continuamos con la presentación, ¿sale? Aquí vamos, a ver, ¿en qué nos quedamos? A ver si está. Entonces ya vimos, entonces ya nos dimos cuenta que son varias áreas, ¿no? Entonces ya vamos a abordar en las próximas clases la fonética articulatoria, ¿no? Que nos va a llevar mucho tiempo porque es la que la quiero dar más tiempo porque nos sirve para describir sonidos, ¿no? Lo otro es para analizar los sonidos de forma física, ¿no? Y lo otro es como de forma cognitiva, ¿no? La fonética perceptiva, ¿no? Y bueno, la fonética articulatoria, entonces, en términos muy generales, es que es el estudio de la producción de los sonidos del habla, ¿no? Del habla humana. Tradicionalmente centrada en la clasificación estática de los sonidos en función de las diversas partes del aparato fonador que interviene en su producción. Entonces, ahí nos damos cuenta que el aparato fonador, o sea, nos va a ayudar a producir sonidos, ¿sale? Por eso es importante que ustedes empiecen a reconocer su propio aparato fonador. En su vida se habían dicho, pues hoy voy a analizar mi aparato fonador y que contiene mi aparato fonador, ¿no? Entonces, no, va a ser la primera vez que van a acercarse al aparato fonador para poder empezar a describir los sonidos. Es importante que sepan qué es lo que tiene el aparato fonador para poder describir los sonidos. Si no, no van a poder. O sea, porque muchos de esta pues, tecnicismos que utiliza la fonética recurren de partes del aparato fonador. Entonces, por eso, para mí es importante que aprendan anatomía. Por eso, ¿qué decía el primer concepto? Se relaciona con otras áreas del saber. O sea, la fonética no solo es simple, así de, no, la fonética se relaciona con otras áreas del saber, ¿no? La acústica, entonces, es el estudio de las propiedades físicas. Entonces, cuando hablamos de propiedades físicas, es como lo que ahorita vieron. Ahorita vimos y analizamos un habla, yo no soy hablante de lengua mayo, pero he aprendido algunas cosas, pero de esa habla de la lengua mayo, de una lengua que está en el norte del país, en Sonora, hice el análisis a través de un programa que se llama PRAT, vi la onda sonora, vi el espectrograma, vi el oscilograma, vi la frecuencia, vi todo de unas palabras en lengua, de una oración en lengua mayo-yoreme. Entonces, y lo que se observa con la fonética acústica son las propiedades físicas del sonido del habla, ¿no? Esas propiedades son derivadas de movimientos que tienen lugar en el tracto vocal, ¿no? Que se apoya también pues, del aparato, ¿no? Fonador, ¿no? Y por eso producimos nuestros sonidos, ¿no? Y esas son mensajes que se van a emitir y que pasa lo que les comentaba en el tracto de comunicación, llega al oído y llega al cerebro y a su vez ustedes ya lo pueden decodificar, ¿no? Entonces, esas ondas sonoras son físicas, son cuestiones físicas, propiedades físicas del habla. Entonces ahí ya no se nos puede olvidar porque ¿qué estudia la fonética acústica? Pues estudia las propiedades físicas del sonido del habla. Así de simple. O sea, esas propiedades físicas que las podemos observar. Pero, profe, esas propiedades físicas, o sea, yo les preguntaba a los chavos en los exámenes de los primeros grupos de la primera generación. Sí, son propiedades físicas, pero dame un ejemplo de propiedades físicas del habla. No, pues las propiedades físicas del habla se pueden observar en las ondas sonoras, maestro. O sea, en las ondas sonoras, ahí está, hay registrado una onda, hay un sonido y en ese sonido podemos ver que se puede observar un oscilograma y se puede ver un espectrograma a través de un programa que se dedica a analizar acústicamente los sonidos, ¿no? Entonces, como lo que vieron ahorita, ¿no?
Y ya nos vamos a la tercera área, que era como la tarea que les dejé, que estudia la fónica perceptiva, ¿no? Ya vimos la articulatoria, la acústica y la perceptiva, y el estudio del proceso de transformación de ondas sonoras que llegan al oído. Y justo es esta parte donde los impulsos se transforman y que transmiten al cerebro. O sea, llega la onda sonora, llega al oído, o sea, llega al pabellón auricular, que ese es nuestro oído, o sea, nuestra oreja, y aquí ya dentro del oído se transforma porque hay el martillo y el estribo hace una transformación ahí física, fisiológica, donde toca con los hilos ciliares y después eso se transforma en un impulso nervioso, o sea, en algo más líquido que se convierte en un impulso eléctrico en términos de, va a ser sinapsis para llegar acá a nuestra área de lenguaje, ¿no? O sea, es lo que va a ser. Y todo eso es una cuestión de audición y percepción, ¿no? O sea, y eso lo que les digo, lo va a estudiar el especialista ¿cómo se llama? En rollos cognitivos, ¿no? O sea, y es importante porque vemos cómo se va a alojar esos sonidos en nuestro cerebro y a partir los vamos a decodificar y después los vamos después de que los decodificamos a una respuesta de esa audición que nos mandaron, ¿no? Entonces, es algo como importante dentro de la percepción, ¿no? Y dentro de la fonética perceptiva, ¿no? Entonces, y podemos ver que esto se separa, esas ramas se separan, pero realmente también están integradas, porque el sonido son propiedades físicas que las podemos ver, son acústicas, y que también que se dan gracias al aparato fonatorio, ¿no? Y que se producen, ¿no? Es que son, y también que se reciben, ¿no? O sea, es que se reciben a través el pabellón auricular y después se, se perciben y después se decodifican y todo es integrado, o sea, las tres fonéticas se separan para hacer análisis, para hacer trabajo, para hacer descripción, pero a fin de cuentas el humano no está separando así de, voy a separar lo acústico y lo dejo tantito ahí porque voy a percibir otro sonido y después voy a describir, no, o sea, todo está integrado, ¿no? Pero esto lo hacemos como áreas científicas para hacer análisis de estudio, ¿no? Entonces, por eso yo les pedí de su tarea, describan cuáles son las áreas principales, las ramas de la fonética, ¿no? Y después sus aplicaciones, ¿no? Y ya podemos ver en las aplicaciones cosas más generales, por ejemplo, en la corrección fonética tanto de la propia lengua como en un proceso de adquisición de las lenguas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un chavito va aprendiendo lenguas, y eso lo pueden ver en el preescolar, ¿no? Cuando una miss le está diciendo, no, es que así no se dice, es que tú dices lata y no debes decir lata, debes decir rata, ¿no? Tú dices felocalil, o sea, no, tú debes decir ferrocarril, ¿no? Escúchalo, es que no es con L, o sea, entonces hay un problema ahí de quizás de percepción del sonido del niño, pero no es que el niño esté mal, el niño está adquiriendo el lenguaje y poco a poco lo está adquiriendo y a lo mejor ciertos sonidos todavía no lo registra y tiene ese problema de que todavía no lo registro al 100% y confundo un sonido con otro sonido y digo ese sonido, ¿no? Y en mi repertorio cognitivo digo, pues lata es rata, ¿no? O sea, entonces, eso es importante porque ya con la fonética, entonces ya es que el niño no registra bien las R's, él las convierte en L's, ¿no? Pues, no, vamos a llevarlo a terapia de lenguaje. No, porque realmente ni es necesario llevarlo a terapia de lenguaje. Ahí debe haber una corrección de tipo fonética donde la maestra debe de conocer de cómo se dan los procesos y los pasos de adquisición del lenguaje y cómo ciertos sonidos les va a costar cierta complejidad porque no son tan sencillos dependiendo de la lengua, ¿no? Igual por lo mismo en otras lenguas originarias, ¿no? O sea, no es lo mismo que si eres hablante de una lengua de español y tu mundo siempre ha estado en un mundo de español y de repente te enfrentas a una lengua originaria, puede ser náhuatl, español, inguigua, otomí, otra lengua, y que empiezas a percibir otros sonidos y que digas, es que no los escucho bien, y cuando te están corrigiendo es que así no está bien dicho, pues porque tienes que familiarizarte y empezar a reconocer los sonidos propios de la lengua, ¿no? Ya se va a acabar la sesión, chicos. Abrimos otra en el mismo link para ir continuando y ir cerrando con este tema, ¿sale? ¿Sí o no? Sí, profe, está muy bien. Pues Sí, profe. voy a abrir en el mismo link, se meten, ahorita que se acabe, se meten en el mismo link
y ya ahorita los vuelvo a admitir, ¿sale? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Ya apuntaron su nombre? ¿Sus nombres? Para que quede, aquí ya queda registrado. Ya, profe, ya. Hay Sí, 21, profe. faltaron varios, pero en fin. Bueno, voy a finalizar y abrimos la otra.